Javier, yo hice esta investigación hace unos meses que se titula El paradigma bio en la arquitectura, un análisis visual de proyectos biomiméticos, biónicos y biotecnológicos. Entonces, lo que hice fue hacer un recorrido por multitud de proyectos según sus distintas aplicaciones pues, en la arquitectura bio. Y como ha comentado, todo esto vino porque en una de las asignaturas realizamos una investigación acerca del hilo de seda de la araña. Y entonces fue aquí cuando me di cuenta pues, que cuantos más nudos tenía el filamento, pues más resistente se volvía el hilo. Y entonces esta lógica estructural se podría aplicar de alguna manera a la arquitectura. Y ahí fue cuando encontré pues, ese interés por mirar el hábitat natural. Entonces, bueno, os planteo un par de preguntas que si acaso alguna vez has reflexionado en el enorme ecosistema de la naturaleza y, por consiguiente, qué pasaría si los organismos que la habitan se aplicasen en mayor o menor medida a la arquitectura. La hibridación entre arquitectura y biología empieza a ser cada vez más común en la sociedad actual porque la naturaleza desde sus orígenes ha tenido la respuesta a infinidad de problemas arquitectónicos. Y es esta necesidad de conocer lo desconocido, pues el punto de partida de una arquitectura bio y, por tanto, de lo que yo voy a hablar más adelante, de un estudio bio. Pero es normal que nos preguntemos que cómo se traslada la información que nos deja la naturaleza para resolver los problemas que plantea la arquitectura. Entonces, bueno, la metodología que seguí yo en mi investigación fue hacer un recorrido por proyectos biomiméticos, biónicos y biotecnológicos y posteriormente profundizar en un estudio de cada una de las aplicaciones y luego ya terminar con las conclusiones que os contaré más adelante. Entonces, bueno, en primer lugar, lo biomimético es una disciplina que copia los procesos y diseños de la naturaleza, estableciendo una relación analógica entre el organismo y la investigación. Se puede entender como un planteamiento estético. Pero esto de la relación analógica es muy importante porque al final es en lo que se basa la biomimética y que vamos a repetir, voy a repetir muchas veces durante esta presentación. Entonces, lo que yo hice en la investigación fue hacer un recorrido por todos los distintos proyectos según sus aplicaciones pues en el diseño industrial, ornamental, escenográfico, arquitectónico, etc. Pero bueno, todos están recogidos en el trabajo escrito, pero para que podáis entenderlo mejor ahora voy a contar un ejemplo y pues por ejemplo en el diseño industrial el vehículo Mercedes-Benz establece esa relación analógica copiando esa estética de morfología exterior del pez cofre. O por ejemplo el estudio de Berimani realiza el proyecto de Spineway que también igual establece esa relación analógica con las distintas columnas vertebrales. Realicé investigación acerca de distintos proyectos y voy a destacar este, que es el proyecto ornamental biomimético Moon Jelly de Van Rackles Studio, que es una membrana para un techo inspirada en las espirales de organismos marinos en Brooklyn. Y estos espirales están representadas a través de volutas agrupadas siguiendo la ley de crecimiento orgánico. Y además se realizaron con fabricación digital. Bueno, seguimos con lo biónico, que al final lo biónico deja de lado esa analogía de la que hablábamos antes y da paso a una relación lógica entre el organismo biológico y el diseño que se quiere conseguir. Se puede entender más como un planteamiento técnico buscando una lógica estructural. De esta manera, igual, realicé una investigación acerca de multitud de proyectos, tanto según su aplicación en el diseño industrial como arquitectónico. Por ejemplo, la empresa Fortera realiza un estudio del funcionamiento interno del arrecife de coral, que es un organismo marino, el cual no interpreta el dióxido de carbono como un veneno, sino necesario para su crecimiento. Y de esta manera elabora un material cementoso que tiene un 60% menos de emisiones contaminantes. Y bueno, luego, arquitectónicamente hablando, Javier Piot pues, realiza las Torres Taida, que fueron creadas basándose en la especie vegetal saguaro, que como podéis ver se caracteriza porque tiene un crecimiento en agrupación, de tal manera que cada una se convierte en los apoyos de la otra. Y esa lógica estructural es la que se traslada posteriormente al desarrollo de las torres. Sigo con lo biotecnológico, que como la propia palabra indica, pues consiste en la utilización de sistemas biológicos alterados genéticamente para su aplicación en sistemas tecnológicos. Y actualmente existen aplicaciones biotecnológicas pues, en la medicina, en la alimentación, en la industria, en la construcción y poco a poco se van viendo más aplicaciones biotecnológicas en la arquitectura.
Como por ejemplo, en el ámbito de la construcción, la Universidad de Delft está desarrollando un hormigón autocurativo para solucionar el problema de su fácil agrietamiento, y para ello utiliza un tipo de bacterias, que es este tipo de bacteria, la bacteria Bacillus, que es el principal componente de muchos de los estudios biotecnológicos. Alterando su metabolismo y con compuestos químicos, pues es capaz de sobrevivir en el hormigón, bueno, en ambientes secos durante más de 200 años. De esta manera se introduce en el hormigón y puede solucionar ese problema del fácil agrietamiento. Bueno, llegados a este punto, es normal plantearse la pregunta de cómo se lleva a cabo ese estudio bio para conseguir ese proyecto inspirado pues en la naturaleza. Y como decía Leibniz, en su libro Iniciativa de la Biónica, la naturaleza nos revela fácilmente los secretos de su creación. De ahí que cada estudio conste de 3 fases, que son ideación, desarrollo y comunicación. Entonces voy a ir contando cada uno de los estudios según las aplicaciones que he mencionado anteriormente. Entonces, en el estudio biomimético escogí el pabellón de investigación realizado por el Instituto de Diseño y Construcción Digital de la Universidad de Stuttgart. Entonces, en esta fase lo que hicieron fue analizar 8 tipos de escarabajos voladores, centrándose especialmente en su caparazón de protección, que lo denominan elitrón, que tiene un peso mínimo, lo que además les da más resistencia y les protege, las alas y el abdomen. Entonces, en esta fase de ideación se desarrollan pues, varias microtomografías computarizadas de los distintos escarabajos, o sea, del caparazón de esos escarabajos, y escáneres SEM, de donde destacan sobre todo las conexiones de fibra natural. De esta manera se da paso a la siguiente fase, que es la fase de desarrollo, en donde se establece, por un lado, la relación analógica, que es la que habla de la que comentaba antes, creando esa copia para que el futuro pabellón escenográfico pues, muestre la copia del caparazón del escarabajo. Y por otro lado, el planteamiento estético, de tal manera que las conexiones internas de fibra natural pues, se reflejen a través de conexiones de filamentos basadas en polímeros reforzados en fibra. Y estos polímeros son los que van a crear los patrones geométricos complejos, dando lugar de esa manera a la siguiente fase, que es la fase de comunicación, en la cual se lleva a cabo la fabricación robótica, en donde primeramente se desarrolla, se crea el encofrado exterior de bobinado de fibra de vidrio, que sería la parte negra, y posteriormente se realiza el bobinado interior de fibras de carbono, que es la parte blanca, y se procede a su montaje y a su uso. Sin embargo, en este proceso se desarrollan unos diagramas de fuerzas, en el proceso de montaje se desarrollan unos diagramas de fuerzas, de tal manera que cada pieza se construye en 36 piezas y cada pieza es independiente y única. Y todas actúan como soporte, es decir, si una se rompiese o se cayese, pues la escenografía pública caería. Y posteriormente ya es el propio instituto el que transmite, crea las fotografías e imágenes volumétricas transmitiendo el resultado final. Bueno, de la fase de comunicación va a ser la fase que menos cuente, pero al final es un poco la más importante porque es la que engloba las dos anteriores. La fase de ideación y la fase de desarrollo se pueden comunicar y nosotros lo podemos entender gracias a la fase de ideación, o sea, de comunicación. Desde en el estudio biónico, pues analicé el Museo Sisi en Hangzhou, China, realizado por Javier Piot. Si digo algo mal, me puedes corregir. En la fase de ideación, Javier Piot escoge el nenúfar como referencia naturalista y realiza diversos dibujos a mano y croquis, pues plasmando la primera idea del proyecto. Por un lado, las salas del museo a modo de canoas y por otro lado, el componente biónico, los nenúfares, encima de esas canoas. De hecho, pues él establece una metáfora que son los nenúfares y las canoas y cuenta, él explica como una gota de agua que al caer da lugar al crecimiento de unos grandes nenúfares debajo de los cuales se cobijan las barcas. Y posteriormente se pasa a la fase de desarrollo, en donde se lleva a cabo esa investigación biónica, analizando pues, la anatomía, las características de los tallos, las hojas, el metabolismo y el crecimiento a distintas escalas, tanto microscópica como macroscópicamente, llegando a la conclusión que lo que le permite mantenerse a flote a la hoja del nenúfar es, por un lado, el borde, el reborde de 10-20 centímetros, que hace que es lo que le permite mantenerse a flote y le otorga gran resistencia, de hecho, pues evita además que el agua entre en el interior y hay veces que podemos ver muchos animales situados encima sin que la hoja se hunda. Además también
lo que le permite mantenerse a flote es el aire que encontramos entre la nervadura concéntrica de la cara inferior de la hoja. Y por otro lado, a una escala microscópica, al analizar el tallo que mantiene esa hoja, pues se puede ver grandes tubos huecos que permiten también que pase el aire y le permite mantenerse a flote. Continuando esta investigación miónica, se realizan aporta ese componente técnico del que hablábamos al principio, que es un estudio estructural, a través de distintos diagramas de esfuerzos, planteando distintas hipótesis según un apoyo total o parcial de la hoja del nenúfar. Entonces, estos análisis permiten establecer unos patrones de orden que dentro de una geometría compleja que dan una apariencia caótica, pero que están ordenados según la ley de crecimiento orgánico y que aportan esa resistencia a la hoja del nenúfar. Después, en la fase de comunicación, se establece el concepto constructivo de las distintas salas del museo, pues con vidrio climalit, estructura resistente de madera, empleando una madera característica de China, la membrana impermeabilizante y aislante y el material cerámico blanco. Y en el nenúfar se puede ver claramente cómo los diagramas de esfuerzos estructurales, es decir, ese componente técnico permite establecer el nenúfar con un apoyo central en hormigón blanco, una estructura ligera de madera y una cubierta vegetal y una recogida de agua que va a aportar un componente bioclimático al proyecto. Y posteriormente en la fase de comunicación seguimos, se realizan imágenes volumétricas en donde se ven claramente pues, esas salas del museo y los nenúfares pues, protegiendo las salas. Vale, seguimos. El proyecto Hi-Fi realizado por The Living Studio fue un proyecto situado en el patio central del Museo MoMA en Queens, Nueva York. Y bueno, este proyecto lo escogí, solamente duró un año, luego os contaré por qué, pero lo escogí porque es el propio estudio quien desde ese punto de vista biotecnológico clasifica su proyecto como dentro de la línea del paradigma bio. Y bueno, en la fase de ideación lo que hacen fue seleccionar el micelio, que son las raíces del hongo, que pues son un conjunto de filamentos que se sitúan bajo tierra y su crecimiento se debe gracias a la absorción de las distintas partículas que encuentran. Y luego en la fase de desarrollo es donde se modifica pues, ese metabolismo del hongo, mezclándolo con distintos nutrientes de desechos agrícolas, de tal manera que esa masa se mete en un molde con forma de ladrillo rectangular. En este caso se eligió en forma de molde, pero se puede elegir en molde cualquiera, vaya. Y una vez que la masa está densa y solidificada, pues se retira ese molde y es esta propia masa, el propio material, el que al entrar en contacto, debido a las alteraciones químicas, al entrar en contacto con el exterior, crea una capa de autoprotección y le otorga esa resistencia pues al fuego, al moho y al agua. De hecho, aquí he colocado pues fotogramas de la empresa MyCoworks, que es la que se encargó de, junto con The Living Studio, de desarrollar todo ese estudio para comprobar que el micelio pues tenía esa resistencia al fuego y a grandes pesos y de tal manera que era mejor que un ladrillo cualquiera. Bueno, para finalizar el proceso, pues esa masa rectangular se hornea entre 70 y 90 grados y con el objetivo pues, de matar al organismo, detener su crecimiento y evidentemente deshidratarlo. Y una vez seco y frío, estará listo para su uso en la construcción biotecnológica como material 100% orgánico y biodegradable. En la fase de comunicación, pues eso, se desarrollan estas imágenes y fotografías. ¿Y a qué me refiero con biodegradable? Pues que esta torre estuvo en el patio durante año y medio más o menos y posteriormente los ladrillos fueron compactados y transformados de nuevo en compuestos orgánicos, volviendo al ciclo natural. Esto es otra de las imágenes que realizaron. Y nada, eso ha sido un poco los estudios que yo investigué, pero os voy a destacar 3 puntos importantes de este proceso de investigación bajo una gran conclusión general, que es que yo entendí un organismo vivo como aquel componente necesario para comenzar un estudio bio y dar lugar a una arquitectura bio y cuya genética, morfología, metabolismo o estructura interna son aplicados según las distintas aplicaciones pues, biomiméticas, según esa relación analógica, biónica según esa relación lógica, o biotecnológica según esa relación genética. Entonces,
Como puntos importantes a destacar, pues menciono que, como explica Javier Piot en su libro Arquitectura Biónica, Principios, la lógica de la forma natural reside en su estructura, y con esto hace referencia al enorme interés que genera la geometría compleja de una estructura natural, porque está sujeta a una ley flexible, que es la ley de la naturaleza, que está caracterizada por la idea de crecimiento orgánico. Entonces, esto crea unos patrones geométricos naturales que dan lugar a sistemas complejos, es decir, sistemas no lineales, como el que se puede apreciar aquí. Y de tal manera que estas geometrías complejas provocan una dificultad de entender este sistema complejo con la primera mirada. Por ejemplo, en el proyecto que os he explicado al comenzar, pues os puedo preguntar que cuántas espirales tiene el techo de la membrana ornamental, porque sería muy difícil deducirlo mirándolo de una primera vez. Luego, el siguiente punto que destaco es volver a mencionar pues, esas distintas fases que genera una arquitectura bio, que son la ideación, la investigación y la comunicación. Entonces, la ideación, vuelvo a destacar que es conseguir la expresión de la idea proveniente de la naturaleza, pues a través de las técnicas de dibujo gráfico adecuadas, que permitan al mismo tiempo pues, transcribir las ideas, inspiraciones o percepciones del arquitecto al papel. La investigación bio, que hace referencia pues, a establecer ese punto de vista o analógico o lógico o genético, de tal manera que la arquitectura refleje los rasgos de los organismos vivos según sus distintas aplicaciones que hemos visto. Y entonces ahora no es la arquitectura quien pone las reglas, sino son los conceptos naturales que han sido analizados, estudiados e investigados a lo largo de todas esas fases las que marcan el ritmo de un estudio bio. Y por último, también destaco la comunicación, ya que igual que cada vez se hace más común la hibridación entre arquitectura y naturaleza, pues necesita ser representada. Entonces, esa representación se lleva a cabo gracias a las nuevas tecnologías digitales y softwares que permiten pues, transmitir a la sociedad los puntos esenciales del estudio realizado, a través de los programas que más se adecuen al diseño que se quiere conseguir. Y finalmente, destaco aquí esta pregunta de paradigma de revolución, porque bueno, crear una arquitectura bio consiste en llenar una corriente de multitud de proyectos inspirados en las características de una forma biológica. Y bueno, a día de hoy yo esta investigación lo que he querido ha sido recoger multitud de proyectos que forman ese gran paradigma bio, pero que todavía no han sido clasificados como dentro de esa arquitectura bio. Y entonces planteo la siguiente pregunta, y es que si de verdad se podría dejar de hablar de paradigma y dar paso a una revolución de la arquitectura bio, pues siendo esta una nueva corriente arquitectónica. Y finalmente, el último punto que destaqué fue elaborar una base de datos según la variedad de proyectos que yo había analizado en mi investigación, y con la intención pues eso, de llenar una base de datos de organismos biológicos, tanto de especies vegetales como marinas, terrestres, voladoras. Y entonces vuelvo a plantear una pregunta y la dejo abierta, y es que si podría ser esta base de datos el inicio de una base de datos cuya extensión es y será infinita, pues ya lo decía Antonio Gaudí, y es que el gran libro siempre abierto y que conviene esforzarse en leer es el de la naturaleza. Bueno, mi investigación llegó hasta aquí, pero sin embargo quedaron algunas cosas, algunos conceptos por profundizar, y es por eso que realicé también igual unos anexos que son sobre lo biodigital, que hace referencia bueno, yo lo considero una cuarta aplicación, más allá de lo biomimético, lo biónico y lo biotecnológico, que crece a pasos agigantados. Y esta aplicación lo que emplea es el ADN natural como un software digital. Luego, el siguiente anexo que destaqué igualmente fueron las herramientas de diseño para una arquitectura bio. Y aquí, igual que se ha destacado anteriormente, pues la hibridación entre arquitectura y naturaleza, destaco la hibridación entre arquitectura y cibernética. Y bueno, todos los procesos de diseño paramétrico, la fabricación digital y los distintos software y técnicas digitales que se emplean hoy en día, y que al igual que la naturaleza pues están y estarán siempre en constante evolución. Y por último, realicé una encuesta
a 241 personas, en donde contaba un poco la evolución de mi investigación y les daba a conocer algunos de los proyectos. La mayoría de la gente no conocía ninguno, pero sin embargo, con esa encuesta, bueno, pues realizada a 241 personas, 204 aceptaron, bueno, o quisieron considerar como la arquitectura bio como una nueva corriente arquitectónica. Bueno, en verdad eso fue un poco mi investigación. He querido terminar con una frase de Antonio Gaudí: del arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza porque es la forma racional, duradera y económica de todos los métodos. Y no sé, bueno, espero haber generado una inquietud sobre el futuro bio más allá de lo que conocemos hasta ahora, y si tenéis alguna pregunta, pues me lo preguntáis, aquí estoy. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias, Concha. Bonito como siempre. ¿Tú, cuál es tu opinión? ¿La mía? Sí, ¿cuál es tu opinión sobre la cultura bio? Sobre el paradigma bio, sobre la revolución bio. ¿Tú qué opinas? La tuya Pues yo, a ver, después de realizar toda esta investigación, como que fui consciente de la gran cantidad de proyectos y que han sido realizados inspirados en esas formas biológicas, pero que al final lo que se conoce de ellos no es ese proceso de estudio bio, sino la construcción o la imagen que tenemos. Entonces, como que hay existen proyectos que no se ha llegado a determinar dentro de esa arquitectura bio, pero que han sido basados en estructuras orgánicas. Claro. Tú has dicho una cosa que es interesante y muy importante, y es la comunicación de los proyectos bio. Parece que si tú haces un proyecto que esté relacionado con algún estilo bio, climático, biotecnológico, biónico, biomimético, al ver el proyecto tienes que intuir que hay una asociación orgánica. Y cuanto más rápido sea esa asociación, mejor, ¿no? Parece que eso ha sido así, ¿eh? Igual que cuando se hablaba de la arquitectura bioclimática, pues enseguida pensabas en placas solares y en domótica y en cierto comportamiento pasivo de la arquitectura. Y lo tenías que hacer de una manera evidente. Es decir, ¿dónde se ponían las placas solares? En el techo. ¿Verdad? Donde se ponían las persianas que se movían domóticamente. Pues todo tenía que ser evidente. Y parece que lo bio busca una cierta evidencia estilística. Ha pasado igual con todo el mundo, con toda la arquitectura. El gótico buscaba la evidencia estilística, el renacimiento igual, y la arquitectura moderna de Le Corbusier igual. Todo tiene que ser evidente desde el punto de vista de comunicación. Porque si esa comunicación era dudosilla, entonces vamos a decir que la línea de pensamiento también quedaba un poco en entredicho, ya que, si, hombre, esta casa que usted está haciendo es poco bio, porque parece poco bio, más parece una cosa normal. Bueno, pues con el paso del tiempo, es cierto que tú has escogido un proyecto mío ya muy antiguo, ¿eh? Y quizás sea el más analógico de todos, curiosamente, ¿no? El que más se puede parecer el que más puede tener la carga de la metáfora bio. También es cierto que es un proyecto elaborado en China, donde el peso de la metáfora es tan feroz en los proyectos que tienes como que hacer énfasis en la metáfora, eso de la gota que cae, el nenúfar que crece, la barca que está debajo, un exceso de metáfora. Pero dentro de la cultura china eso es muy bien, ha venido. Bueno, pues yo con el paso del tiempo, lo que he ido viendo poco a poco es que en esa primera década en la que la cultura bio ha irrumpido, la metáfora analógica ha sido una protagonista, es evidente. En las imágenes, en los proyectos que tú has enseñado, es más que evidente esa metáfora analógica, menos cuando te diriges hacia el mundo tecnológico, más cuando te diriges al mundo biomimético, ¿no? Pero la metáfora analógica está ahí. Y yo creo que con el paso del tiempo he ido girándome hacia responder a la pregunta es, ¿se puede hacer arquitectura bio sin que parezca bio? Es decir, ¿se puede hacer arquitectura biónica, se puede hacer bio, o cualquier arquitectura que esté bajo las etiquetas de biónica o biomimética, sin que la metáfora analógica esté tan presente? Es decir, inclusive se podría decir, ¿se puede hacer arquitectura deconstructiva sin que tenga que estar la metáfora analógica de la deconstrucción, la arquitectura destruida presente? Da la sensación que en los últimos 20 años el paradigma de la comunicación de la arquitectura ha sido tan fuerte que cada vez que aparecía un movimiento, como la deconstrucción,
tenía que evidenciar que todos los edificios tenían que parecer rotos, pregados, aplastados, doblados, destruidos. Y si no era así, no era deconstructivo. Y lo mismo pasaba cuando venía la corriente postmoderna, pues tenía que ver que todos los edificios eran como variaciones neoclásicas de edificios anteriores. Y así sucesivamente. Y cuando la arquitectura moderna, por supuesto, todos los edificios tenían que parecer blancos, impolutos, cuadrados, estereotómicos y con poquitos agujeros. Hay un exceso de metáfora en cada uno de los estilos que han ido protagonizando pues, los últimos 20 años. Entonces, la pregunta que yo me hago, y es la que intento resolver, al menos en mi trabajo actual, es: ¿se puede hacer o se puede poner bajo la etiqueta de arquitectura bio algún tipo de arquitectura que no parezca bio, que no sea metafóricamente asociable con lo bio? Es decir, ¿se podría, por ejemplo, aplicar los conceptos de los conceptos de las estructuras vivas a una arquitectura deconstructiva? Poco por caso. Que se podrían hibridar esas dos. Se podría hacer, si podríamos utilizar la naturaleza por sus conceptos y no por sus formas, no por sus imágenes, y podríamos hacer arquitectura donde, independientemente de lo que nosotros los arquitectos pensemos o nos guste hacer, independientemente de nuestra estética, los conceptos biológicos puedan estar introducidos en nuestra arquitectura. Esa yo creo que es la línea en la que yo ahora me muevo, ¿no? Desde luego, entiendo que cuando tú hablas de arquitectura biónica, es decir, cuando ves ahí un diseño biónico de una mano que parece la trompa de un elefante, que coge una manzana, pues claro, eso es que dices, el diseño biónico porque está inspirado en la trompa de un elefante y se ve con precisión la trompa del elefante, ¿no? Pero hay otro camino a eso. Se puede desarrollar un pensamiento bio que no sea analógico. Esa es yo creo que la duda, bueno, la duda no, el camino de investigación que yo ahora personalmente muevo. Se puede hablar de la porosidad como un concepto, tras analizar las estructuras que viven en la porosidad, como por ejemplo una esponja, ¿no? Y llevar la lógica de la esponja y la lógica de la porosidad, que es agua que atraviesa, y una disposición de agujeritos curiosa que permite que atraviese más agua a la esponja, porque la esponja come de ahí. Y se puede llevar esa lógica de la porosidad a una arquitectura que necesite esa función porosa, independientemente de su estética exterior. Bueno, pues ese es el, digamos, planteamiento más evolucionado. No sé si me quedan años para evolucionarlo, porque tengo que reconocer que tú has elegido también las Torres Taida, y es verdad que ese edificio también es analógicamente muy similar a la estructura de un cactus. Y cierto es que funciona como tal estructura, ¿no? Pero sin embargo, hay un edificio que a mí cada día me gusta más, que son las torres que están en Calcuta, las torres V para el Hotel Westin, que cuando tú las ves, ni de lejos parece nada bio. Parece algo más bien casi racional o moderno. No tiene estética biológica. Además, afortunadamente le quitaron muchos de los añadidos que yo le tenía puesto a esa torre para que pareciera más bio. Le había puesto una especie de fachadita de hexagonitos que luego afortunadamente el cliente los quitó. Entonces, se ha perdido su apariencia bio. Y sin embargo funciona como un termitero. Disipa calor, su estructura es muy lógica, puesto que está inspirada en la estructura de los peces. Es muy razonable estructuralmente y encima bioclimáticamente es muy razonable porque disipa calor por todas partes. Sin embargo, cuando tú lo ves, nadie diría que esas dos torres son bio, a las que bueno, pues yo creo que ese camino a mí personalmente ahora es el que me resulta más interesante, ¿no? Desarrollar arquitecturas que dependan de la lógica del funcionamiento de los seres vivos sin que parezcan seres vivos, porque lo que sí que es cierto cuando uno trabaja en arquitectura bio, como en arte bio igual, ¿no? Es que lo que le sirve a un pez para nadar o lo que le sirve a un cactus para estar de pie no le sirve a un edificio, simplemente por el problema de escala. Un edificio en un rascacielos de 200 metros, es gigantesco, como 200 veces más alto que un cactus. Entonces, por ese problema de escala no le puede servir. Entonces, si tú quieres hacer una estructura, un edificio que tenga la forma de la estructura de un cactus, pues puede funcionar, no diría que no. Pero en principio parece que faltaría una evolución o una transformación, o sea, pensar más en el concepto resistente de multibarras más que en la forma de dos helicoides trenzados, ¿no? Yo creo que van por ahí las cosas. Desde mi punto de vista, cuando yo intento
explicar sobre arquitectura biónica sin poder renunciar a la metáfora, porque está ahí y cuando te descuidas vuelve a salir. Yo me siento más a gusto, ahora mismo, hoy por hoy, cuando los edificios no parecen bio y sin embargo sí tienen características que les hace ser bios, ¿no? Y parte de gran parte de su desarrollo y de su diseño a partir de investigaciones biónicas. Esa es como yo me siento ahora, ¿no? Entonces, quizás esa, no sé si puede ser una revolución o tampoco no lo tengo yo muy claro, porque ciertamente la sociedad actual parece que cabalga a lomos de la metáfora en cualquier dirección, ya sea política, social, y parece que la metáfora simplifica las cosas, ¿no? Hace asociaciones sencillas sobre los conceptos y no simplifica la manera de pensar, porque el poder de la imagen es muy grande, ¿no? Pero, repito, ¿se puede hacer arquitectura bio sin metáfora bio? Es una pregunta que dejo flotando, ¿no? Yo creo que sí, pero es más difícil. Es más fácil hacer arquitectura bio copiando algo bio, eso es más sencillo, ¿no? Luego le llamas bio, entonces todo el mundo es que... a mí lo de la corriente bio, que estoy absolutamente de acuerdo, porque hay biónica, biomimética, bioclimática, biodigital, biosintética, biofílico, hay una cantidad de bios impresionante, ¿no? Pero todos ellos tienen un peso estético enorme. Y desde mi punto de vista eso es lo que les arruina. O sea, tú coges un edificio de la biofilia, ¿no? Es decir, edificios llenos de árboles, es un movimiento preciosísimo. Pero la estética de esos edificios llenos de árboles hace que cuando haces un dibujo de esos edificios biofílicos es un edificio que no se ve porque solo se ven los árboles. Y si se ve mucha arquitectura malo, tienen que verse muchos árboles. Y así sucesivamente hay un excesivo peso de la metáfora de comunicación en la arquitectura y en el arte también, ¿no? Con lo cual mi consejo sería, vale, aprendamos de la naturaleza, pero intentemos evadirnos de la imagen que da la naturaleza, sino intentemos profundizar en los conceptos, intentar que esos conceptos sean lo más sencillos y lo más básicos posibles para que se puedan aplicar. Y si en la naturaleza la porosidad es uno de los conceptos básicos, vale, pues apliquemos, y tiene muchísimos beneficios esa porosidad desde el punto de vista resistente o bioclimático, perfecto, hagamos arquitectura que incorpore esos conceptos de porosidad, pero que no parezca una piedra porosa, ni que parezca una esponja, ¿sabes? Esa sería un poco la idea.